Vamos a orar. Señor mío, gracias por esta última clase. Gracias porque vida espiritual ha sido un caminar, un peregrinar juntos, y yo te doy infinitas gracias por cada uno de mis hermanos, por su esfuerzo, por sus ganas, por lo que hayan progresado, sea poco o mucho, pero yo sé que tú estás trabajando en cada uno de nosotros. Y te ruego, mi Dios, que no ceses de hacerlo, que nos ayudes, que tu Espíritu Santo nos empuje hasta que podamos llegar a la medida de nuestro Señor Jesús. Ayúdanos, Padre, y en esta clase te pido que derrames sobre nosotros inteligencia, sabiduría, comprensión y sobre todo ánimo para ponerlo en práctica. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, vida espiritual, clase número 9. Y comenzamos con este diagrama con el que concluimos en la clase pasada, y creo que es muy importante. Es realmente necesario que lo sepan de memoria, que lo mediten, que puedan trabajarlo, que si ustedes llegan a ver estas pelotitas en algo llamado examen, ustedes sepan exactamente qué llenar y también qué explicar en cada una de ellas, porque de eso se trata. ¿Y a qué me refiero con que puedan explicar? Me refiero a que sepan cuál es la relación en todo este diagrama, por dónde se comienza, hacia dónde nos está guiando, que ustedes sepan explicárselo a otra persona, que pueden resumirlo en pocas palabras, pero lo esencial, que ustedes también en su meditación personal sepan exactamente dónde están parados en esto, dónde han tenido dificultades. Incluso me gustaría que pudieran decir qué significan los colores, porque recuerdan que en una clase les dije que estos colores también tenían una importancia. Los puse precisamente porque significan que hay que parar más tiempo en la parte de nuestra identidad. Se requiere que eso esté muy completo para pasar a lo de comunidad. Y pasando a comunidad, entonces podemos pasar a ministerio. ¿No es cierto? La soledad es lo que se requiere, en primer lugar. Requiere más tiempo allí. Ese entrenamiento para llegar a tener claro nuestra identidad como hijos. Y que somos llamados a ser discípulos, pero la verdad es que sin nuestra identidad clara, el discipulado va a ser más una tortura que una ayuda. Y de allí nuestra meta final de ser reyes y sacerdotes, o sea, representantes de nuestro Señor aquí en la tierra, bueno, eso también requiere que las etapas anteriores estén bien cubiertas. Así es que eso como repaso. Hoy concluimos con la disciplina de la comunidad, o la disciplina que tiene que ver ya con el ministerio. Y estas últimas dos clases, la 8 y la 9, las he dejado para hablar específicamente sobre ministerio. Puede no tener una relación directa, inmediata con la vida espiritual de cada uno, pero es hacia donde vamos. Es lo que tiene que desembocar, ¿no es cierto? Si la vida espiritual de un creyente no desemboca en ministerio, no está entendiendo las cosas. Porque hemos sido rescatados para una labor, no solo para ser espectadores. Como decía un teólogo por ahí de apellido Mackay, él decía, hay cristianos que miran el mundo, el ministerio, el reino de Dios desde un balcón. Otros lo miran desde el camino. Y yo creo que ustedes sean de los que ven el cristianismo en el camino. O sea, haciendo, practicando, viviéndolo. No como espectadores, críticos, ¿no es cierto? Y bien resguardados en un balcón desde lo alto. Así no funciona. Entonces, en esta disciplina de la comunidad, en relación específicamente con el ministerio, ahora tocamos el tema de ser sanadores heridos. Somos llamados a ser sanadores heridos que cuiden sus propias heridas y al mismo tiempo se dispongan a sanar las heridas de los demás. Este párrafo lo que quiere decir es que no somos llamados a hacer ministerio porque seamos súper perfectos, porque tengamos todo bajo control, porque hemos trabajado todos nuestros aspectos y entonces ya somos modelos para la humanidad. Yo creo que ustedes están claros que estamos lejos de eso. Pero la forma de ser de la iglesia, en cierta manera, empuja a los ministros a cierta apariencia, a que tienen que parecer que tienen todo bajo control. No se enferman, no se irritan, no tienen problemas matrimoniales, no tienen problemas con los hijos,
son equilibrados, no tienen tentaciones y si las tienen la manejan súper bien, etc. ¿Es eso cierto? No. Ese es un modelo al que somos empujados, ¿no es cierto? La gente de cierta manera quisiera ver algo así, pero no existe. Entonces tenemos que aprender a ser sanadores heridos, reconocer nuestras heridas, verlas con claridad, requerir de la mano del Señor en la soledad para sanar nuestras heridas, requerir de la ayuda de la comunidad para sanar nuestras heridas y de allí ser instrumentos de sanidad para otros. ¿Me explico? Entonces el ministerio es una consecuencia de nuestra vida espiritual. Si vivimos como amados de Dios y tenemos compasión por la gente, entonces confiamos en que el poder sanador de Dios pasará por nosotros para beneficiar a otros. En otras palabras, ministerio es confiar que Dios va a usar a alguien que está en proyecto como yo. No va a esperar a que yo ya tenga la medida, la estatura del varón perfecto, porque si no, no me usaría nunca. Pero en la medida que voy creciendo, en todo sentido, en mi vida espiritual, en experiencia, en fe, en amor, en muchas cosas, entonces viene este factor central. Tengo que confiar que Dios me va a usar. Porque como estamos luchando constantemente con el autorrechazo, y se acuerdan de la disciplina del corazón, es precisamente esto, nos cuesta llegar a creer que podemos ser útiles, que podemos ser usados por Dios. Y entonces cuando llegamos a ser usados, se produce lamentablemente una de dos cosas. O bien, al ser usados por el Señor, empezamos a como creernos el cuento de que somos sumamente especiales, de que somos muy usados por Dios, de que estamos muy llenos de Dios. Entonces esperamos una retroalimentación cada vez mayor de parte de la gente porque estamos usando esa retroalimentación para sanar nuestro autorrechazo. Y no nos damos cuenta que estamos usando, manoseando el ministerio. Hermanos queridos, esto nos pasa a todos. Le pasa al predicador, le pasa al que ministra, le pasa al que está tocando en la alabanza, le pasa a los sugieres, le pasa a todo aquel que tiene una responsabilidad en la iglesia. Querer o sin querer hacerlo, usar la retroalimentación de la gente como medio para sanarse a sí mismo. ¿Se fijan? Y eso es porque no tiene completa la etapa número 1. Así es que es bien complejo eso. Empezamos a depender emocionalmente de lo que hacemos, de la retroalimentación, que nos asegure que somos aceptados y valorados. Y eso es una trampa. Y por otro lado, está el opuesto, en que nunca llegamos a creer que podemos ser usados. Y siempre estamos entonces dudando de poder ponernos al servicio de Dios. Que el Señor use a otro porque yo soy, no doy la medida nunca. Y con esa baja autoestima, con ese autorrechazo, anulamos lo que Dios podría haber hecho. ¿Se fijan? Entonces, al final, esto es un paso de fe. Dios siempre es el sanador, no nosotros. Pero Él quiere usarnos. El ministerio no es algo que uno hace, se trata de encontrar los dones propios y ofrecer lo que se tiene. Es simplemente desbordamiento del amor de Dios. E insisto, del amor de Dios, no del nuestro. El nuestro también es muy limitado. Pero el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones, dice el Señor, comienza a desbordar. ¿Cuándo? Cuando estamos completos, seguros de nuestra identidad como hijos. Entonces podemos desbordar y confiamos en que el Señor nos va a usar. ¿Cuántas veces tengo conversaciones con las personas diciendo, pastor, ¿qué don tengo yo? ¿Qué puedo hacer? ¿En qué me va a poner? ¿Para qué soy bueno? Y después que han hecho algo, esperan así como niños con ojitos grandes la retroalimentación, diciendo, lo hice bien, ¿verdad que sirvo para algo? Y me da un poco de pena,
Porque claro, puedo abrazarles y decirle, eres estupendo, lo hiciste maravilloso, y eso ayuda un poco, pero en el fondo, la falta de sanidad va a estropear el ministerio que hace. ¿Se dan cuenta? Por eso la vida espiritual es esencial en el ministro, sobre todo en el ministro, para todo cristiano evidentemente, pero para el ministro es un sine qua non. De lo contrario va a matar lo que hace en el ministerio. Seguimos con esto de sanadores heridos. Mire este pasaje de Marcos capítulo 16, versículos 15 al 18. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Qué notable eso. Para el Señor Jesús esto no era una posibilidad, Él lo aseguró. Estas señales les van a seguir. Estas señales van a ir con ustedes. Así como me vieron hacerlas a mí, van a ir con ustedes. Pero Señor, ¿de dónde voy a sacar yo esto? ¿Con qué ropa voy a hacer estas cosas? Porque no se trata de ti. Se trata de yo, dice el Señor, en ti. Pero siempre que estés sano y que me dejes fluir. Porque si tú tratas de hacer esto para ser visto, para ser popular, para ser aceptado, para ser querido, entonces lamentablemente el Señor retrae esto. Y no puede usar a un instrumento que está tan complicado por dentro. Quiere sanarlo para usarlo. Pero ahí es donde nosotros tenemos que dejar que el Señor nos sane. Fíjese cómo Pablo lo veía. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Filipenses 3:12. Prosigo, lo intento, fracaso de vez en cuando, tengo éxitos. Ninguno de los dos me acaba, ni el éxito ni el fracaso, sino que prosigo para ver si logro asir aquello para lo que fui asido, agarrado, tomado, escogido, levantado por el Señor. ¿Me explico? ¿Alguna duda hasta aquí? Dos palabras que hacen posible el ministerio. Estas palabras son gratitud y compasión. Recordemos, ¿cuáles son las dos palabras que nosotros dijimos que son esenciales para poder hacer comunidad? Clase número 8. Soledad más soledad da comunidad, sí, pero ¿qué es lo que tratamos de hacer o qué son las palabras que se necesitan para poder lograr una comunidad sana? Se viene el examen el sábado y tienen que saber estas cosas. Y además de saberla para el examen, sépalas para su vida. Porque esto de verdad, aunque sea dos palabras, es tremendamente práctico. No se enfoquen en la soledad, no. No es la intimidad con el Señor, no es la identidad que traigo lo que estoy enfocando en este minuto. Es cuando hacemos comunidad. Perdón y celebración. Claro que sí. Si nosotros llegamos a la comunidad con expectativas sumamente altas, nos vamos a desilusionar constantemente. Porque la gente no puede dar la medida que solo Dios puede dar. Entonces necesito este ingrediente fenomenal y extraordinario que es el perdón. Dijimos al final de la clase pasada, perdón es, diríamos, el sinónimo de amor en el contexto humano. Al amar tengo que poder perdonar, perdonarme y pedir perdón. Y lo otro es celebración, porque lo que me dan las personas me lo dan gratuitamente, de buena onda, de buena voluntad. Entonces, ¿por qué voy a poner la mirada en los fracasos del otro, si puedo poner la mirada en lo bueno que aporta? ¿Por qué no miro el aporte que hace, que me beneficia y que lo da con generosidad y lo da gratuitamente, lo da voluntariamente? ¿Por qué no puedo enfocar eso y celebrarlo? Entonces piensa en una comunidad que se forma sobre la base del perdón mutuo y la celebración de lo que damos y lo que hacemos. ¿Cómo se la imagina? ¿Es viable?
Ahora piensa en una comunidad donde no hay perdón, sino recriminación por cada vez que fallamos, y donde no celebramos nada de lo que el otro hace, ni tampoco me celebran lo que yo hago, sino que están esperando prácticamente mis faltas. ¿Es viable esa comunidad? Por eso que esto es tan importante de entender. Las dos palabras necesarias para formar comunidad son perdón y celebración. Pero las dos palabras para hacer ministerio ahora son gratitud y compasión. Veamos la primera. Gratitud. Básicamente es dar gracias por lo que recibimos, por los dones que recibimos de Dios y de los demás. Esto es un poco parecido a la celebración, pero enfoca el hecho de que podemos ser instrumentos. Entonces es esta gratitud porque de verdad Dios me ha levantado, me ha dotado y me capacita. Y me usa. Y al ser usado, recibo también de las personas gratitud, recibo de repente reforzamiento, recibo también de ellos sus dones y entonces soy una persona agradecida. El opuesto de esto es el resentimiento. Una definición que me gustó, que leí por ahí, es que el resentimiento es una furia orientada hacia nuestro interior. Una furia que no se manifiesta evidentemente, pero que está allí. Eso es resentimiento. Es el opuesto de la gratitud. Fíjense que fue el sufrimiento de Cristo lo que nos hizo nacer de nuevo. Por tanto, ¿podemos nosotros también poner nuestro sufrimiento sobre el altar de la gratitud para que sirvan su propósito? Este es un tema de meditación y yo les sugiero que practiquen lo que hemos estudiado de meditación sobre la base de Colosenses 1:24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Este es el pensamiento de Pablo, es como él veía su ministerio. Y él se veía a sí mismo completando los sufrimientos de Jesús. Es decir, el ministerio del Señor Jesús tuvo carencias, tuvo rechazo, tuvo cruz, tuvo un montón de cosas por las cuales evidentemente no quisiéramos pasar. Y a uno le gustaría que después de lo que el Señor hizo, para nosotros ahora el camino fuese completamente planito. Pero Pablo veía su ministerio como yo estoy completando los sufrimientos de Cristo. No han terminado. El Señor sigue sufriendo a través de nosotros, lo que significa que nosotros también sufrimos. Pero el punto es, si el sufrimiento del Señor fue lo que en última instancia produjo mi redención, y eso resulta ser un modelo, porque soy un sanador herido, soy capaz ahora de tomar estas heridas y no solamente estar pidiendo sanidad para ellas, sino colocarlas sobre el altar de la gratitud. Porque ¿no fueron acaso todas nuestras experiencias del pasado, incluyendo los sufrimientos, los que han hecho de nosotros lo que somos hoy? ¿Cómo serías tú si solamente hubieras tenido cosas buenas en tu vida? ¿O no nos damos cuenta que parece que no somos capaces de crecer si no es a través del sufrimiento? ¿Ha notado eso? Que nosotros podemos andar felices cuando todo anda bien y podemos sentirnos tranquilos, en paz, pero verdaderamente nuestro espíritu da saltos cualitativos cuando sufrimos. ¿Por qué si no el Señor diría, en el mundo tendréis aflicción? ¿Por qué no cortó simplemente con las aflicciones? ¿Por qué Pablo piensa que está completando él en el ministerio los sufrimientos de Cristo? ¿Por qué el Señor nos dice, toma tu cruz y sígueme? Si el mundo iba a ser planito de ahí en adelante. ¿Por qué los primeros discípulos padecieron tanto? Los primeros, los que estuvieron más cerca, todos los apóstoles padecieron enormemente. Y los que fueron sus discípulos, muchos de ellos terminaron en el circo romano, azotados, quemados vivos, comidos por fieras.
¿Y dónde estaba Dios en todo eso? ¿Por qué el refinamiento de la primera iglesia? ¿Por qué hasta hoy los cristianos seguimos viviendo esta forma de debilidad frente al mundo? La pregunta es, ¿nos vamos a quejar de eso o lo vamos a colocar sobre el altar de la gratitud? ¿Nos vamos a resentir, que es el opuesto de la gratitud? Hermanos queridos, estas son preguntas esenciales para el ministerio. Para el cristiano, el que no siente un llamado potente al ministerio, y yo sinceramente creo que eso es un error, porque desde el minuto en que Jesús nos llama, Él ya ve un ministro. Desde el minuto en que Jesús ve un hijo, está viendo un discípulo y un rey y sacerdote. Así que es un poco una falacia esto de decir, yo soy un cristiano nomás, esto es para los ministros. Pero si para un cristiano nomás, usando esa categoría, es hasta cierto punto perdonable que no pueda ver todo este proceso, para un ministro, lamentablemente, si no lo ve, su ministerio va a ser complicado. Porque ya no solamente va a sufrir como ser humano normal, que a todos nos pasa, sino además por el ministerio. Y claramente parece eso una contradicción. Si estoy sirviendo a Dios, al Rey de Reyes, me desvivo, lo hago bien, estoy realmente recto delante de Él, ¿por qué Él no me cuida? En efecto, hay sufrimiento debido al ministerio. ¿Soy capaz de mantener la gratitud y completar los sufrimientos de Jesús? Nuestro propio sufrimiento fue parte de lo que Dios usó para traernos donde hoy nos encontramos. Comprendiendo eso, podemos acompañar a otros en su proceso. 1 Tesalonicenses 3:10 dice, orando de noche y de día, con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Este pasaje no habla directamente de lo que estamos nosotros diciendo, pero lo traigo a colación porque podemos interpretarlo. Aquí evidentemente el escritor Pablo está llamando o diciéndole a los tesalonicenses que anhela, desea mucho estar con ellos, quiere ver su rostro y sabe que están viviendo aflicción. Si uno lee la carta completa, ellos estaban pasando un momento complicado. Y Pablo dice, ¿cómo anhelo poder verles? Pero fíjese el propósito, para ponerme al lado de ustedes y completar, si fuese posible, lo que les falta de fe. Porque por la fe saldrán adelante, por la fe comprenderán el propósito de las cosas, por la fe la prueba se transforma en crecimiento, por la fe, cuando hemos crecido, podemos ponernos al lado de otro que está en la prueba, y apoyarle, sustentarle y completar su fe. Y francamente, hermanos queridos, eso es el ministerio. No es mucho más que completar la fe de otro. Ayudarle, ponerme al lado. Simplemente servir a veces de muleta. Apóyate en mí. Yo sé que estás mal, estás cansado, estás herido. Apóyate en mí un ratito. Y cuando me toque a mí, por favor, crece también, crece tú, porque a veces me va a tocar a mí apoyarme en ti. ¿Lo ven? Si la primera palabra fue gratitud, la segunda palabra es compasión. Y la palabra compasión en el original, en el griego en que fue escrito en el Nuevo Testamento, tiene una connotación muy visceral. Es una palabra que tal vez debiera traducirse como dolor o sensación de entrañas. En otras palabras, la compasión desde el punto de vista bíblico es pensar con la guata. Es sentir, es dejar que mis emociones me embarguen y salgan, saque algo. Esa es la segunda palabra.
capítulo 7 de Lucas, versículos 11 al 15, nos habla de eso, de Jesús mirando con compasión. Se le removieron los intestinos a Jesús, eso es lo que dice. Y por esa compasión no aguantó más y fue e hizo un milagro. Pero el punto es que no siempre podremos cambiar nosotros las circunstancias de los que sufren. A veces solo podemos acompañarlos. Y se requiere coraje para acompañar, reconociendo nuestra propia debilidad e impotencia. Y se requiere fe en quien tiene el poder para hacer cambios. Supongo que ustedes han acompañado alguna vez a alguien en un funeral. ¿Saben que eso es parte del ministerio? Si hay algo que hago frecuentemente, es casar gente y acompañarlos en el funeral. Gracias al Señor, en este tiempo en la iglesia, estoy acompañando a muchos que están teniendo guaguas. Es un momento lindo. Pero acompañar gente en un funeral es otra cosa, totalmente diferente. Y hay algunos funerales donde muere una persona, por ejemplo, de mucha edad. Entonces la familia está en paz porque es como que se entiende que era necesario, llegó la hora, es normal, y entonces es simplemente estar ahí, es dar un abrazo y decir, bueno, deja que igual salgan las emociones y acompañar, ¿verdad? Guiar, recordar la esperanza cristiana, fortalecer la fe, cosas así. Pero cuando se muere un bebé, o una esposa joven, un esposo joven, o un padre de un niño, eso es muy diferente. Y saben, uno se sienta al lado y no haya qué decir. Y tal vez lo peor que uno puede hacer es decir algo, porque no hay qué decir. Probablemente cualquier cosa que diga la va a embarrar. Y si trata de dar alguna explicación de lo que pasó, habla por hablar, porque sabe lo que está pasando. Y si trata de defender a Dios cuando la persona se queje, probablemente va a entrar en una disputa. Entrar en una disputa con la persona que está sufriendo, ¿tiene sentido? Cuando uno está en ese momento o está ayudando, acompañando a alguien que tiene a alguien muy enfermo, ¿qué es lo que tenemos para ayudar? Tenemos fe en quien puede hacer cualquier cosa. Pero allí nos damos cuenta de que nosotros, como personas, no tenemos nada, nos queda excesivamente grande. Y entonces nos damos cuenta que el ministerio es dejar a Dios fluir en nosotros, no nosotros hacer algo. Se requiere coraje para eso. A veces para hacer el punching ball de las personas. Cuando necesitan quejarse, cuando necesitan simplemente alegar. La tienen contra el Señor porque sienten que el Señor la tiene contra ellos. Hay algunos procesos donde uno sabe que no debe intervenir porque es Dios modificando, tratando, cuidando, haciendo algo. Y entonces uno debe acompañar solamente, pero no tratar de cambiar las circunstancias, porque Dios se está moviendo. Pero hay otras situaciones donde en verdad uno entiende poco o nada. Y entonces quisiera hacer algo y no puede. Pero pastor, ¿cómo no podemos hacer nada? Podemos orar, podemos creer, podemos declarar, sí, podemos hacer esas cosas. Pero al final, ¿quién va a hacer algo realmente? ¿Nosotros o Dios? Y Dios lo hace cuando Él estima conveniente que hay que hacer algo. Por lo tanto, nuestro trabajo es alinearnos con Él. Y muchas veces no sabemos. Y si alguien me dice que siempre sabe lo que Dios está haciendo, hay que canonizarlo, fíjese. El ministerio es eso y requiere mucho coraje. El coraje de la fe. Y el coraje para celebrar cuando Dios se mueve a través de nosotros. Y el coraje también para estar tranquilos cuando el Señor decide no hacerlo.
Pero la compasión nos lleva a estar allí, a estar disponibles. Fíjese, por eso estoy terminando este curso con estos temas ministeriales. Porque yo quisiera que ustedes se enfocaran que no son simples cristianos que vienen a mejorar un poco su espiritualidad. La vida espiritual tiene propósito. Primero les sana, después les hace vivir la gracia y la aceptación de la comunidad, pero pretende finalmente usarles poderosamente y al mismo tiempo en toda debilidad. Parece absurdo. Por eso esto es una locura. El ministerio cristiano es una locura. Jesús no te llama a tener éxito, sino a ser fiel. Sor Teresa de Calcuta. Y perdonen que cite a personas que no son como nosotros. Pero su testimonio, su vida espiritual, la quisiera entre nosotros. Al final, gracias al Señor, no somos nosotros los que tenemos que decir quién es y quién no es cristiano, ¿no es cierto? Dejémosle esa pega al Señor. Nosotros vemos los frutos. Jesús no te llama a tener éxito, sino a ser fiel. La gran seducción del mundo oscuro es, de hecho, ser inducido a desear ser objeto de interés en lugar de sujeto de compasión. Henry Nouwen. Nouwen fue un sacerdote católico. Murió en el 1999, si mal no recuerdo, o 96. Puedo estar equivocado en la fecha. Un hombre que admiro mucho en sus escritos. Un hombre polémico un poco, en algunos aspectos. Un hombre muy místico. Un director espiritual de mucha gente. Un conferencista. Un hombre que pasó sus últimos días, según un llamado que tuvo del Señor, abandonando todas las conferencias y todo el trabajo de escritor y todo lo que hacía para cuidar a discapacitados mentales. Y se la pasaba el día completo cuidando discapacitados. Y después de hacer eso por un tiempo, escribió sus últimos libros. Y esos libros me han alimentado a mí muchísimo y le estoy agradecido por eso. Porque el ministerio, hermanos míos, no es brillar. Y si el Señor te permite brillar, mantente humilde. El ministerio no es tener éxito, sino ser fiel. Y mantener estas dos palabras, gratitud y compasión. Existe algo que se llama movilidad descendente, y con eso vamos terminando. Que es otro asunto que tenemos que aprender en el ministerio. Y solo se logra cuando la identidad en Cristo está sana. Porque si la identidad en el Señor no está sana, y recordemos que esta identidad que hemos dicho ya varias veces, esta sanidad en que somos hijos e hijos muy amados, y que al Señor le gusta estar con nosotros, esa, digamos, es el resumen de nuestra identidad. Si eso está sano, podemos entrar a esto que es indispensable, que se llama movilidad descendente. Si no está sana nuestra identidad, vamos a luchar contra esto, porque todo, nuestra carne y el mundo, nos empuja a la movilidad ascendente. Tú tienes que ir progresando en la vida, tienes que tener más estudios, tienes que tener más bienes, tienes que tener más éxitos, más cartones pegados en la pared, más copas acumuladas en tu vitrina, más libros en tu biblioteca. Tú tienes que tener más al ir creciendo, no menos. Ese es el pensamiento del mundo. Y Jesús dice todo lo contrario. Movilidad descendente. Todo en nosotros quiere moverse hacia arriba. La movilidad descendente de Jesús va radicalmente en contra de nuestras inclinaciones naturales y contra el consejo del mundo. El camino hacia la cruz sigue siendo el llamado de Cristo. ¿Cuánto más en los ministros? Filipenses capítulo 2, versículo 8, 5 al 8 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús.
haya en vosotros. Eso nos incluye. Saben que este trozo de Filipenses se cree, algunos escritores al menos dicen, que pudo haber sido un antiguo himno de la iglesia primitiva, que lo cantaban en la iglesia para recordarlo, para estar constantemente, ¿no es cierto?, a través de la letra, con ritmo, con melodía, formando alguna forma de música, de alabanza, llegar a que la gente lo aprenda, porque evidentemente una canción con cierto ritmo, con cierta rima y métrica, produce una memorización mucho más fácil. Se cree que este es un antiguo himno porque tiene una cierta métrica. Ahora, el punto, si lo aprendemos de memoria, es haya en ti, haya en mí lo que hubo en Cristo Jesús. ¿Y qué hubo en Él? Que no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó. No es movilidad ascendente, es descendente, a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, note, Dios, mucho mayor que los hombres, hombre, ¿verdad? Movilidad descendente, terrible para Dios. Pero no contento con eso, hasta la cruz. Se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, ni siquiera el ser humano hace este trayecto descendente voluntariamente. Porque la muerte de cruz era la muerte del esclavo. Ni siquiera del hombre libre, del hombre normal y corriente, digamos. Era de aquel que es despreciado por la sociedad. Esa muerte es la que el Señor escogió. Porque Él va en una movilidad descendente absoluta. Y uno dice, bien por Él. Pero no, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué piensan del ministerio? ¿Sigue siendo tan emocionante? Saben, hermanos míos, el ministerio es la experiencia más extraordinaria que yo he vivido. Es desafiante, es hermoso, son experiencias gozosas, son experiencias de vida. No lo cambiaría por nada. Pero es tan diferente de lo que yo me imaginaba cuando empecé. Y precisamente por este tipo de cosas. Porque cuando uno empieza, uno se forma modelos. Evidentemente yo quería ser como el pastor con el que yo me convertí o con el que crecí al principio. Yo quería ser como aquel misionero irlandés, siempre vestido de terno, de punta en blanco, excelente predicador, gran maestro, un hombre reconocido, admirado, invitado, conferencista, etc. Y entonces yo decía, así es el ministerio, eso quiero ser yo. Y me enamoré de las luces y todo lo que este hombre ya vivía con sus largos años, muchos más que yo. Pero cuando entré al ministerio, como un pollito, empecé a aprender que el Señor me empujó a la movilidad descendente. ¿Saben? En el ministerio gente les va a humillar, gente les va a traicionar. Y si eso no ocurre suficiente y ustedes no lo toman bien, Dios se va a encargar de bajarle los humos. Amén por eso, gloria a Dios por eso, porque si no, no funcionamos. Pero ustedes piensan que es agradable. ¿A quién le gusta que le bajen los humos? Y ustedes piensan que eso pasa en el ministerio solamente. No, en sus trabajos también. Y de pronto tienen a una persona que les trata, pero mal, muy mal, y uno dice, no es justo, ¿por qué me pasa a mí? No debiera ser. Dele gloria a Dios. No va a ser para siempre. Y es una etapa simplemente para bajarle el moño, para que pueda ser más útil. Es la movilidad descendente. Haya en ti este sentir. No quiero, Señor, no quiero. Va a tener que haber nomás. No quiero, Señor. Claro que sí. Dejen que la buena mano de Dios haga con ustedes lo que Él quiere hacer. Porque Él sabe mucho mejor hacia dónde quiere llevarles y cómo van a ser más útiles.
Para que esto sea efectivo, el desplazamiento tiene que ser voluntario. Porque evidentemente el Señor nos puede obligar y para Él es re fácil obligarnos. Pero si nosotros no vemos lo que Él está haciendo, nos vamos a resentir. Por eso es tan importante la gratitud en el ministerio. Porque si no uno se resiente y dice, Dios, ¿por qué me haces esto? No es justo. No está bien que me pase a mí. Le puede pasar a otros. Mira, hay unos que se portan mal. Hay unos que son adúlteros. Hay unos que roban. Hay unos que no dan el diezmo. Hay unos que hacen esto y aquello. Yo lo hago todo, Señor. Hasta me levanto temprano para orar. Voy cuando me llaman. Estoy siempre disponible. Y tú permites esto. Entonces entra resentimiento en lugar de gratitud. Para que funcione, necesitamos que esto sea voluntario. O sea, que aceptemos, que haya en nosotros este sentir, que lo practiquemos, que lo moldeemos, que oremos por esto, que usemos la oración contemplativa, la meditación, hasta que esto se hace carne y decimos, gracias Señor. Evidentemente no me gusta. Si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú. Y entonces empezamos a crecer. Dice otra vez Nowen, para que el desplazamiento sea verdaderamente una disciplina, tiene que ser voluntario. Es la disciplina esencial para recordar quiénes somos realmente y para permanecer en contacto con nuestros grandes dones, la gratitud y la compasión. Y el contexto en que Nowen escribe esto, quisiera mencionárselo brevemente. Él está escribiendo desde la perspectiva de un católico, de un sacerdote, y él está escribiendo complicado por los votos de celibato y los votos de pobreza en la Iglesia Católica. Y él escribe esto diciendo, evidentemente hay una movilidad descendente cuando uno escoge la pobreza. Y hay una movilidad descendente cuando uno escoge el celibato para siempre. Pero para que eso sea fructífero, tiene que ser voluntario. Porque al no ser voluntario, como ocurre en la Iglesia Católica, que es así, o sea, alguien entra al sacerdocio y eso le pasa, al no ser voluntario ocurre lo que vemos hoy día que ocurre. Y entonces nunca fue movilidad descendente voluntaria. Y no es una disciplina que engrandezca el alma, sino que se transforma en una opresión para el alma. Y finalmente crea resentimiento y una doble vida. ¿Me explico? Ese es el contexto en el que él escribe. Ahora aplíquelo a su contexto. ¿A qué nos llama el Señor? Tal vez nos llame a celibato. Tal vez nos llame a pobreza. Tal vez nos llame a una misericordia más allá de lo que esperamos y trabajar con gente con la que no quisiéramos trabajar. No sé. Tal vez nos llame a estudiar más, a dar más. ¿A qué nos está llamando el Señor? Lo que sí puedo asegurarle es a lo que le llame es una movilidad descendente. Porque si no es Él el que se lleva la gloria, no funciona. Y la última lámina de este curso es esta. De guiar a ser guiado. Y hasta este minuto de mi vida, esta es la enseñanza más radical que me ha tocado aprender. Y les confieso que estoy en el proceso de aprenderla. ¿No? Definitivamente no la he terminado de comprender 100% ni tampoco de practicar. Las anteriores, no digo que ya estoy listo, pero las he vivido por más tiempo. Me gustara o no me gustara, he aprendido a discernirlas y a dimensionarlas. Pero esta es diferente. Fíjese que después de resucitar el Señor, estaba en una playa con los discípulos
Y a Pedro le hace estas preguntas que seguramente son de todos conocidos, ¿no es cierto? La han leído más de una vez. Y usted se da cuenta que le pregunta 3 veces, ¿me amas? Y que coincide con las 3 veces que Pedro lo negó, y entonces generalmente los sermones sobre este pasaje van en torno a eso. Pero hay otro aspecto de este pasaje, de Juan 21, 15 al 19, que quisiera destacar. Pero primero, leámoslo. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. La interpretación tradicional, yo me imagino que la han escuchado más de alguna vez, en algún sermón. 3 veces lo negó Pedro, 3 veces le preguntó, Pedro lo entendió, se entristeció. Jesús le dijo, cuando tú eras joven, básicamente ibas a donde querías, y hasta este día tú estás aquí porque quisiste, y entonces estamos teniendo esta conversación porque tú quisiste venir, y tuviste libertad para negarme, tuviste libertad para volver a mí, pero llegará un minuto, Pedro, en que esa libertad se acabará. Y otro te ceñirá, otro te va a amarrar, otro te va a tomar por la cintura, por el cogote, por las manos, y otro te va a llevar donde tú no quieres ir. Y dice que esto es una profecía de cómo iba a morir, porque en efecto Pedro fue encarcelado y, según dice la tradición, fue crucificado. Y crucificado boca abajo porque Pedro no quiso ser crucificado como su maestro. Entonces dijo, no soy digno de esto, y lo crucificaron cabeza abajo. Pero lo notable es que termina esto diciendo, sígueme. Y tomando esta última palabra, quiero darle una mirada un poco diferente a este pasaje. Noten que Jesús dimensionó la comisión de pastorear, o sea, de ser ministro. Y básicamente entendamos esto. La comisión a la cual él llama es a pastorear. ¿Lo tienen claro de este pasaje? O sea, no, es que yo soy ministrador, yo oro por la gente. No, pastorea mis ovejas. Es que yo soy maestro, yo enseño. No, pastorea mis ovejas. Es que yo soy ministro de alabanza, yo toco. No, pastorea mis ovejas. Primera cosa que hay que enfrentar. Si nosotros somos llamados al ministerio, somos llamados a pastorear. ¿Pero qué es pastorear? Todas las cosas que hacemos que coadyuvan para que las personas crezcan a la imagen de Cristo. Una enseñanza, un abrazo, un acompañamiento, un consejo, una alabanza, un apoyo, una oración, todo es pastorear. Pero entendamos que eso es lo que quiere el Señor. Ahora, una vez que lo comisiona, Él dimensiona todo esto en términos de ¿me amas? Y esto es un golpe al corazón de Pedro, porque Pedro está seguro de amarle, pero al mismo tiempo Jesús le dice, pero Pedro, en verdad tu corazón es súper frágil. Fíjate que me acabas de negar 3 veces. Pedro, necesito que me ames.
Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pedro, necesito que me ames. Y con eso volvemos entonces a nuestra primera sesión, a nuestro primer capítulo de este curso. Se trata de conocer a Dios y amarle. Porque sin eso, nunca le vamos a creer ni obedecer. ¿Y cómo voy a poder llegar a estar en ese lugar para conocerle y amarle? La soledad, ese mismo lugar donde aprendí a ser quien soy, donde tengo que llegar a completar mi identidad. En la soledad es donde aprendo a ser un hijo muy amado, a que Dios se complace de estar conmigo, y aprendo a conocerle en esa intimidad y a amarle. Y el Señor entonces dimensiona el ministerio en términos de amor. Y cuando dimensiona el ministerio en términos de amor, ahora nos dice, cuando tú eras joven y querías entrar a servirme, tú hacías las cosas a tu pinta. Me servías cuando querías, cuando podías, cuando andabas de ánimo, cuando no andabas bajoneado, cuando no andabas en pecado, cuando se te ocurría. Eso es el inicio, eso es la pasión inicial, eso es la juventud. Pero cuando ya eres mayor y tienes relación con el Dios del ministerio, tienes que aprender esto. Es Él el que te guía, es su voluntad la que te guía, e incluso son las personas, la necesidad de las personas, la que te guían. El ministerio tiene un nivel de renunciamiento que está escondido en esta palabra, sígueme, que es re complejo llegar a entender, con los años se entiende un poquito, y es más difícil llegar a aceptar. Pedro, ¿me conoces? ¿Me amas? Pedro, ¿te sabes ya un hijo tan amado que nada puede cambiar ese amor por ti? ¿Te sabes tan amado como para empezar a corresponderme con amor? Porque si no empiezas a corresponderme con amor, tus intenciones ministeriales son solamente buenas intenciones, pero no van a llegar muy lejos. Pedro, ¿te sabes perdonado? Porque me negaste 3 veces. ¿Tienes noción de lo que eso significa? Pero ¿tienes noción del nivel de mi gracia que puede perdonar eso? ¿Te sabes perdonado, Pedro? ¿Sabes la magnitud de la gracia que hay sobre tu vida? ¿Estás preparado para corresponderme con amor y apacentar al rebaño, no para servirte del rebaño? ¿Estás preparado para ministrar simplemente porque sí, por amor, no para recibir algo? Todo eso está acá. Pedro, ¿me amas? Si aceptas la comisión del ministerio, ahora te revelo lo que significa seguirme. Al principio tú hacías tu voluntad y hacías lo que querías, pero ya no más. Otra gente te va a llevar de aquí para allá. Vas a tener que ministrar a gente que no quieras. Mi voluntad te va a llevar a lugares donde tal vez no quieras ir. Estar en intimidad conmigo va a ser peligroso porque al escuchar mi voz te puedo decir que dejes todo y vayas donde ni siquiera pensaste. Pero Señor, ¿no tengo ni opinión ni voto? Sí, claro. Por supuesto que tienes opinión y voto y te la voy a respetar. Pero para hacer el ministerio, te sigo preguntando, ¿me amas? Porque si me amas, me vas a creer. Y si me crees, me vas a obedecer. Con gozo, no con miedo. Pero otro te va a ceñir, otro te va a llevar. Y ya tu libertad
se acabó. Ese es el ministerio y es una nueva libertad gozosa, extraordinaria, desafiante. Es para valientes. A mí me habría encantado que me lo dijeran antes de empezar. Descubrirlo en el camino tal vez es un poco más difícil. Pero se los estoy diciendo. Todos y cada uno de nosotros estamos llamados al ministerio. Si tienen una responsabilidad en la iglesia, mejor todavía. Si no la tienen, igual son ministros. Y su meta es ser representantes de Dios en esta tierra. ¿Entiende esto? La última palabra de Jesús fue: sígueme, deja que yo controle. Y sigue preguntándote: ¿me amas? ¿Alguna pregunta? Si no hay preguntas, entonces la tarea última es prepararse para el examen. Y que el Señor les bendiga mucho. Ha sido un gusto y espero que su vida espiritual crezca 100%. Y que al fin de este año, cuando hayan masticado todas estas cosas, ustedes puedan decir: hubo un yo antes y hubo un yo, hay un yo ahora. Y que me lo digan y que nos gocemos juntos. ¿De acuerdo? Bendiciones, hermanos míos.